Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, familiares y amigos se despiden de Jeremy Janiel Zúñiga Almendares, menor de 10 años, asesinado a machetazos en Guaymaca, Francisco Morazán. Capturan en La Ceiba a extraditable Harlin Spicer Clark, solicitada por el gobierno de Costa Rica por presuntos delitos de legitimación de capitales. Comienzan a evaluar a aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar, martes 8 de noviembre 2022. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Estamos listos para llevarles las informaciones. Por supuesto, acompáñenos a través de las frecuencias de Radiovisión Honduras. Antes más de nuestros titulares. Comisión Presidencial en Derechos Humanos condenó acciones de desalojo a pobladores garífunas de Punta Gorda, Roatán. En San Pedro Sula incrementa nuevamente 5 lempiras el cartón de huevos y ahora se compra a 130 lempiras. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, esto es que me está escribiendo una amiga que recién está allá en Miami. Gracias por la sintonía. Nos vamos al detalle de las noticias. En medio de la tristeza, el dolor e indignación, los familiares y los amigos dieron el último adiós a un niño que fue asesinado a machetazos por un hombre en Guaymaca, Francisco Morazán, y las escenas desgarradoras han conmovido a toda la sociedad hondureña. ¡La muerte de ese niño no queda impune! ¡Los niños no se tocan! ¡Somos madres, tías, hermanas! ¡Los niños no se tocan! En medio del llanto, del dolor y la impotencia, familiares, amigos, compañeros y docentes dieron el último adiós a Jeremy Janiel Zúñiga Almendares en el cementerio de Guaymaca, Francisco Morazán, quien fue asesinado por un desalmado que ya está tras las rejas y sus cercanos parientes lloran su partida. ¿Qué recuerda usted de Jeremy? Muchas cosas buenas de mi muchachito. A todos lados que yo iba. Y él sabía que iba a salirme. Abuela, ¿qué hora vas a salir mañana? Solo esperan que las autoridades deduzcan responsabilidad al detenido, aunque con eso no logren revivir al menor, pero tampoco pondrán en peligro a más niños y niñas. Era un niño muy amable con todo el mundo, todo era alerta, él tenía amor para todos sus abuelos. Los compañeros de escuela donde cursaba el 4º grado describen al infante como alguien muy amistoso, así lo recuerda su mejor amigo. Él es mi mejor amigo y siempre nos llevábamos jugando, pero me di cuenta que ya se fue mi mejor amigo. Los pobladores esperan que jamás esta triste historia se repita en familia alguna, porque ese trago amargo no se le desea a nadie. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Un juez dictó detención judicial para el ciudadano Roger Galvez Marcías, a quien se le supone responsable de asesinato en perjuicio del menor Jeremy Janiel Zúñiga. El encausado deberá cumplir la medida en el Centro Penal de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán. De Talanga ha dictado detención
judicial para el ciudadano Roger Galvez Marcias, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio del menor Jeremy Yaniel Zúñiga, según hechos ocurridos el lunes 7 de noviembre en el municipio de Guaymaca de Francisco Morazán. Luego de desarrollar la audiencia de declaración de imputado e indicar que se ha dictado esta detención judicial, también se ha programado la audiencia inicial para este próximo 11 de noviembre a las 11 de la mañana. El centro penal donde estará siendo trasladada esta persona será el Centro Penal de Siria en El Porvenir. Así que ya ha quedado debidamente convocadas las partes para este próximo 11 de noviembre, donde se desarrollará la audiencia inicial en la cual se podría dictar un auto de formal procesamiento con cualquiera de las medidas o un sobreseimiento, el cual podría ser definitivo o provisional. Pasamos a otros temas. La Comisión Presidencial en materia de derechos humanos condenó las condiciones en que se desalojó a los pobladores garífunas de la comunidad de Punta Gorda, esto en Roatán, Islas de la Bahía. La presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, cuestionó el desalojo violento de la comunidad garífuna en Punta Gorda, Islas de la Bahía, y nombró una comisión presidencial de derechos humanos para que este miércoles se presente a la zona a verificar lo ocurrido. Hecho, según la mandataria, no fue informada de parte de las autoridades de seguridad. Se ha conformado una comisión interinstitucional para investigar el contexto y la conflictividad en Punta Gorda. El Ejecutivo responsabiliza al juez de Roatán de los actos ocurridos, en la cual aseguran que hubo violaciones de los derechos humanos y respeto a la propiedad de la comunidad afrodescendiente de la zona, solo por defender intereses de un grupo de poder que busca a toda costa apropiarse de esos predios. En el caso de la comunidad de Punta Gorda, hace 225 años, los garífunas se asentaron en la comunidad de Punta Gorda, pero además es la primera comunidad garífuna. Mientras las autoridades de seguridad alegan que solo cumplieron con una orden judicial, en Casa de Gobierno aseguran que fue un acto violento que cometieron durante el desalojo, lo que podría traer consecuencias al estado de demanda internacional por violaciones a los derechos humanos y a la propiedad. No podemos seguir viviendo en un país en donde un poder del Estado ordena desalojar a un grupo indígena, un grupo originario como es el pueblo garífuna, el asentamiento más antiguo del pueblo garífuna en el país. René Amaya, 11 Noticias. Y en libertad se defenderán los garífunas detenidos en desalojo suscitado en Punta Gorda, Roatán. Luego de más de 10 horas detenidos, miembros de la comunidad garífuna de Punta Gorda que reclaman tierras ancestrales, el día de hoy han quedado en libertad bajo medidas cautelares. Escuchemos declaraciones de una de las personas que había sido detenida. Pero siempre con lo que es medidas cautelares, no podemos salir del país. Hace esperar a otra audiencia donde nosotros vamos a probar pues, que el territorio nos pertenece, ¿verdad? Y seguimos lamentando, condenando el acto de discriminación, el acto de violencia con que entró la policía a lo que es nuestro territorio el día de ayer, donde actualmente tenemos varios compañeros también lastimados, que en este momento vamos a seguirlos viendo cómo están. Condenamos rotundamente este acto de violencia de la policía y también por la fiscal. Vemos que no somos personas allegadas a ella, no sé por qué, pero vamos a probar todo que estamos todos en los derechos. De esa manera han quedado debidamente en libertad y bajo medidas cautelares los 6 garífunas que habían sido detenidos el día de ayer en horas de la tarde en la comunidad de Punta Gorda. Para Canal 11, Carlos Zúñiga. Y el gobierno está dispuesto a irse a un arbitraje internacional si los inversionistas de la sede próspera no se someten a una zona libre bajo la legislación del país. El gobierno está claro, si Próspera no decide acogerse como una zona libre y mantenerse como sede, violentando la soberanía nacional y respetando las decisiones del Congreso de la República, quien derogó la ley de sedes, está dispuesta a irse a un arbitraje internacional. La posibilidad de ir al arbitraje en el CIADI, como lo están planteando el grupo de empresas de Próspera, 3 de ellas, hay que evaluar si es aplicable
el Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos y la participación del CIAI, porque aquí no se trata de un Estado contra un inversionista o un inversionista contra un Estado. El vicecanciller de la República escribió a través de las redes sociales: vamos al arbitraje, ellos verán lo que nunca han visto y que ningún Estado ha hecho, despojarse de un pedazo del territorio donde el empresario puede hacer leyes, traer jueces del extranjero, acogerse a leyes que les gustan y no, territorio con carácter internacional inaudito. El empresario busca beneficios fiscales, exenciones, facilidad de importación y exportación y privilegios. No buscan zonas de carácter extraterritorial. Esa fue una idea de Ho para refugiarse y evitar extradición. Ganaremos el arbitraje por ser contra derecho internacional. Ante estas aseveraciones, el representante de Próspera en la capital, José Luis Moncada, asegura que están dispuestos a dialogar con el gobierno para encontrar un punto de salida. Nosotros queremos seguir con la esperanza de que el gobierno pues se siente a negociar y que podamos avanzar a un escenario donde Próspera pueda seguir invirtiendo. Para esta exmagistrada del Poder Judicial, lo recomendable entre el gobierno y estos inversionistas es lograr un acuerdo a través del diálogo. Primero, porque se debe de proteger la inversión y segundo, los inversionistas sujetarse y respetar las leyes del país. Y si tenemos un poder judicial, todos deben someterse al poder judicial, no a un juzgado excepcional. Es más, la Constitución de la República prohíbe la creación de juzgados de excepción. Entonces ahí, partiendo de los análisis constitucionales y legales, deben sentarse, pero con suficiente conocimiento de la legislación nacional para poder debatir correctamente y convencer. Algunos constitucionalistas son del criterio que las sedes son una franca violación a la Constitución de la República y a las leyes nacionales. Primero, porque el Estado de Honduras está compuesto por 18 departamentos, 298 municipios, 3.731 aldeas y 30.591 caseríos. Y en ningún momento se habla de zonas especiales de desarrollo. René Amaya, 11 Noticias. El titular del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, ha reiterado que en las últimas horas existe toda la disponibilidad del gobierno para dialogar con los representantes de las zonas de empleo y desarrollo para buscar una salida consensuada a cualquier conflicto. Sin embargo, ha reiterado que es importante cualquier negociación que vaya orientada a los beneficios tanto para los inversionistas como para el Estado. Para producción industrial, entonces estas empresas se pueden adherir al régimen SOLI. No somos fans del régimen SOLI, evidentemente, desde SAR, pero sigue vigente y pueden adherirse a este régimen. Esa fue la contrapropuesta que les hicimos y la gente, la sede Morazán no tiene ningún impedimento para construir edificios de apartamentos y alquilarlos, ¿no? Pero la gente tiene que pagar impuestos. Los pongo esto como un ejemplo porque si nos enfrentamos a la posibilidad o ante la necesidad de dialogar, hay que tener claro que también como gobierno tenemos un mandato con líneas rojas bastante claras, ¿no? Mientras tanto, duras críticas hacen diputados del oficialismo a la diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, quien en el pasado aseguraba que las sedes eran una aberración jurídica e inconstitucional y ahora pide que se respete esa inversión por el bien del país. Fernando Arteaga. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, decía antes que las zonas de empleo y desarrollo económico eran una aberración jurídica, le calificaba de inconstitucionales y llamaba de traidores a la patria a quienes las promovían. Representan el más grande descaro de apátridas que de forma disfrazada de aparente legalidad están vendiendo a pedazos nuestro territorio. Esos traidores a la patria vendrán con galimatías a decir que esas zonas especiales son parte del territorio y que no hay peligro alguno. Esa es una falsedad más. Sin embargo, ahora piensa lo contrario y manifiesta que hay que respetar la inversión privada de la sede Próspera, ya que no es culpa de ellos. Tenemos un enorme problema, y debo de reconocer, con la sede Próspera en particular. Ese problema tiene que ser resuelto mediante el diálogo y el consenso, a efecto de dejar atrás
una página indignante para este país. Desde el Partido Nacional observan claramente la doble moral de la diputada Maribel Espinosa y no solo en este tema. Con mucho respeto, ¿verdad? La abogada Espinosa. Hemos visto, ¿verdad?, que las posiciones que tenía antes cuando no era diputada pues eran muy radicales, ¿verdad? Pero hemos visto ahora, ¿verdad?, que está en este Congreso que ha venido a endeudar este país porque ha venido a votar a favor de muchos préstamos también. Por otra parte, desde Libre le recuerdan a la congresista Espinosa que esas empresas debieron de investigar bajo el marco jurídico que se instalarían en Honduras. Debieron haber sabido que ese tipo de acuerdos o ese tipo de concesiones no eran factibles conforme a las leyes de nuestro país. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bueno, no creo eso. Póngame lo que decía doña Maribel Espinosa en campaña. Por cierto, la abogada se retiró del Partido Liberal de Honduras porque ella quería salir de diputada y lo logró pasándose al Partido Salvador de Honduras. Ella era férrea contra opositora de las sedes. Estoy asustado, pues, ¿cómo cambió ella así? ¿Cómo es que ahora tenemos un problema con la sede Próspera? Poneme lo que decía primero, antes de que fueran las elecciones, poneme la nota. Tan el más grande descaro de apátridas que de forma disfrazada de aparente legalidad están vendiendo a pedazos nuestro territorio. Esos traidores a la patria vendrán con galimatías a decir que esas zonas especiales son parte del territorio y que no hay peligro alguno. Esa es una falsedad más. Sin embargo, ahora piensa lo contrario y manifiesta que hay que respetar la inversión privada de la sede Próspera, ya que no es culpa de ellos. Tenemos un enorme problema, y debo de reconocer, con la sede Próspera en particular. Ese problema tiene que ser resuelto mediante el diálogo y el consenso, a efecto de dejar atrás una página indignante para este país. Desde el Partido Nacional observan claramente la doble moral. No, bueno, esa ya yo quería oírla a ella, las dos posiciones. Primero, apátridas, que vendían a pedazos Honduras. Y no me estoy refiriendo a la posición de Maribel Espinosa cuando quería ser diputada. La abogada pues decía eso, pero ahora hay que arreglarse con Próspera. Y entonces, ¿cómo es que eso era malo y ahora ella dice que hay que arreglarse con Próspera? Bueno, usted juzgue. Usted que vota, ahí está. Ahora la señora Maribel Espinosa dice que hay que arreglarse con Próspera. Porque lo que antes decía a patria, que querían vender a pedazos Honduras, y ahora no le parece así. Cree que hay que ayudar para que Próspera pueda instalarse en Honduras ya legalmente. Eso es lo que está diciendo ella ahí. Vamos a seguirla esta noticia, luego de las dos posiciones que tuvo primero antes de la campaña, ahora que es diputada del Partido Salvador de Honduras. Ella hasta renunció al Partido Liberal, se fue del Partido Liberal y se fue con otro partido, que eso es una decisión personal y la gente en su departamento en Lloro votó, pero lo que deja sorprendido es la actitud que ahora toma ella a favor de Próspera, cuando antes decía que eran apátridas los que avalaban eso. ¿Es apátria la señora Maribel Espinosa ahora con esta posición que tiene? Júzguelo usted. Nos vamos ahora al deporte. Está lista Rosa Alvarado, que ya está previo a 11 mundialistas, con Marlon Mejía y todo un equipo que tendremos a lo largo de la próxima Copa del Mundo que está por iniciarse. Rosa, buenas noches. Muy pronto, como cada 4 años, la pasión del deporte rey se apodera de Canal 11 y nos invade el fervor mundialista. El conteo regresivo comienza. Muy buenas noches, licenciado Andrea, y a usted que esté en casita. Así es, hoy les traemos buenas noticias antes
de recapitular algunas del ámbito deportivo, y es que este próximo domingo arrancamos con 11 mundialistas. Se nos viene ya toda la actividad de este Mundial de Qatar, próximo a arrancar el 20 de noviembre, de 20 de noviembre a 19 de diciembre, y justo para eso tendremos un gran elenco liderado por Marlon Mejía y por supuesto su servidora, donde estaremos acompañados por exjugadores de la talla de Cristian Santamaría, también un Fayito Gutiérrez, por ahí un Ludwig Guardiola, que usted ya lo conoce, ya es familiar acá en la pantalla de Canal 11, y Luis Lara, y por supuesto nuestros reporteros Ronald Zelaya y Gabriela Núñez. Estaremos listos en punto de las 6 de la tarde para que usted esté pendiente de toda la información relacionada a 11 mundialistas y por supuesto todo lo que tiene que ver en relación a estas 32 selecciones que estarán participando y buscando precisamente convertirse en los máximos ganadores en este evento. ¿Quién será? Para muchos hay selecciones favoritas como la selección de Argentina, de Alemania, de Brasil, pero bueno, sabemos que hay muchas sorpresas y sabemos también que hay situaciones que se han dado previo al Mundial que también estaremos discutiendo en 11 mundialistas. Así que usted recuerde que a partir de las 6 de la tarde, este próximo domingo, arrancamos con 11 mundialistas. Mientras tanto, yo les cuento un poco acerca de lo que ha sucedido en el ámbito internacional, porque déjeme contarle que hablar acerca de la Federación de Ecuador es hablar acerca de la gran polémica, pero adiós hemos dicho ya a la situación de Chile, a la situación de Perú, que estaban buscando llegar al Mundial en base a lo ocurrido con Byron Castillo, este jugador que lamentablemente fue inscrito como ecuatoriano, pero originalmente es de Colombia. Al final ya la federación ha sido sancionada con 100.000 francos suizos, y aparte de esto serán 3 puntos los que le estarán restando desde la fase de grupos. O sea, Ecuador arranca -3 en este Mundial, pero sí es elegible Byron Castillo para poder estar en esta cita mundialista. Aparte de esto, también tuvimos actividad en Pamplona, porque también hubo actividad entre el Fútbol Club Barcelona y el Osasuna, precisamente de esta ciudad. El Barça comienza perdiendo este partido, que dicho sea de paso, este sí era el último partido de Gerard Piqué en el fútbol profesional, y les cuento esto porque el fin de semana pasado se vivió algo emocionante en el Camp Nou, pero en esta ocasión el Barcelona, que como les digo, con anotación de David García, comienza perdiendo este partido, lamentable para el equipo blaugrana, que al minuto 29 se estaba quedando también con un jugador menos, Robert Lewandowski, lamentablemente con esa falta, pero luego llegaba el empate. Xavi Hernández, que celebraba porque ya el fin de semana, o bueno, ya recientemente había perdido el Real Madrid, entonces eso empataba los cartones en el primer lugar y la diferencia de goles dejaba al Barcelona primero, pero más adelantito llegaría una anotación más en este partido y justo sería el 2-1 que le daba el triunfo al Barcelona. Dicho sea de paso, le cuento que Gerard Piqué salió expulsado de este partido al minuto 49 aproximadamente en camerinos, cuando fue a reclamarle al referee. Así que recuerde usted que se viene más adelantito Marlon Mejía también para comentarle y terminar de completar toda la información deportiva que hemos tenido hasta en este momento. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y cuando regresemos seguimos con más aquí en 11 Noticias Estelar. El Partido Republicano recupera el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de mitad de periodo en Estados Unidos de este martes. Según la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC, los republicanos se están perfilando como mayoría en la Cámara Baja del Congreso, a la espera de conocer qué pasa con el Senado, que renueva a 1/3 de sus miembros con algunas carreras demasiado cerca como para anticipar quién gana. Ambas cámaras han estado bajo control demócrata en los 2 primeros años de mandato del presidente Joe Biden. Si finalmente hay un cambio de control partidista, eso afectará la agenda de Biden, que podría verse bloqueada en sus iniciativas. Normalmente las elecciones de mitad de periodo son un referendo a la gestión del presidente y suelen ser negativas para el partido que controla la Casa Blanca. Algunas elecciones a destacar que ya arrojan sus resultados y proyecciones es la reelección del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, posible contendiente presidencial en la interna republicana,
y también la reelección del senador Marco Rubio por la Florida. También la ex vocera del presidente Donald Trump ha sido electa como gobernadora de Arkansas. Biden tiene bajos niveles de aprobación de alrededor del 45% y la alta inflación en el país, el gran tema para muchos electores, jugó en contra del partido de gobierno. Este ha sido un informe especial para 11 Noticias. Bueno, en este momento Biden estaría perdiendo el Congreso. Hablaba hace un rato con Raúl y me decía de que generalmente eso ocurre cuando en los Estados Unidos son las elecciones de término medio, a mitad de periodo, y hasta el momento Biden estaría perdiendo el Congreso. Mientras aquí en el Congreso hondureño, los diputados del nacionalista aseguran que de momento en el país no hay condiciones para que se rompa el orden constitucional. Fernando. A criterio de este diputado de Libertad y Refundación, en estos momentos en Honduras no existen las condiciones para un rompimiento del orden constitucional ni para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que ha sido bandera de libre, pero que en estos momentos no sería oportuno. Bueno, yo creo que Honduras no necesita más crisis de la que ya tenemos. Aquí no va a haber Asamblea Nacional Constituyente porque no se dan las condiciones. Libertad y Refundación no está impulsando una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Partido Salvador de Honduras confían en que todo el proceso que se está llevando a cabo para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia va a dar la estabilidad necesaria para evitar este tipo de escenarios. Del Estado de Derecho dependerá de los buenos hondureños, diputados, profesionales, y que nos impulsemos a buscar esa unión que necesitamos. Los liberales tampoco creen que exista la pretensión de una asamblea en estos momentos, ya que también observan la seriedad con la que se está llevando el proceso. Hay seriedad en los distintos actores de la Junta Nominadora y creo que el pueblo quiere, exige una Corte Suprema de Justicia que sea un poder independiente, un verdadero poder independiente. No queremos la concentración de poder. No queremos la concentración de fuerza. Mientras tanto, los nacionalistas consideran que este tipo de rumores genera suspicacia intencionada por parte del oficialismo. Aquí no hay forma de perderse. Intentar hacerlo diferente es nada más tratar de ser demagógico, o si creen que con eso es que le van a ejercer presión al resto de bancadas para que hagan las cosas como ellos dicen, están totalmente equivocados. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y diferentes sectores están exigiendo a la clase política generar un ambiente de seguridad y confianza en el país. Isabel Monzón. Ante los últimos conflictos políticos que mantienen en expectativa a la sociedad hondureña en miras a un proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, diferentes sectores insisten a la clase política devolver la confianza y la seguridad jurídica tanto a los hondureños como a los inversionistas. Si Honduras no regresa a un clima de confianza, de nada sirve que estemos alegando aquí, discutiendo y pues, creando palacios de fantasía en todos los ambientes si no vamos a poder lograr que el pueblo hondureño crea. La única manera para proteger los derechos humanos y garantizar el camino del desarrollo hacia el bienestar común comienza desde el respeto a la Constitución y a los tratados internacionales, destaca el excomisionado de Derechos Humanos Roberto Herrera Cáceres. Debemos asumir responsablemente nuestro deber de respetar y promover la organización actual de Honduras como Estado de Derecho, cimentado en el orden constitucional. Por otro lado, este analista político es del criterio que en este momento no existe ambiente para que se instaure una crisis constitucional y por ello destaca el papel que juega la Junta Nominadora. Lo que debe hacer la Junta de Selección, la Junta Nominadora, es tratar de escoger en base a méritos y en base a protocolos que no dejen ningún lugar a duda, que sean transparentes, a los mejores. Para algunos economistas, la construcción de confianza en los inversionistas y hasta en las MIPYMES comienza desde la seguridad de capitales que ofrece el Estado. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Comienzan a evaluar a los postulados a la Corte Suprema de Justicia.
Se comenzó con las pruebas psicométricas a los 179 aspirantes a ocupar la nueva Corte Suprema de Justicia. Por la cantidad, se hizo en 2 grupos, en las aulas del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya está el primer grupo practicando la prueba psicológica, el proceso marcha muy bien, vamos adelante, se han presentado puntualmente los notarios a realizar su prueba. Los aspirantes salieron después de unas 5 horas de evaluación y aseguran que los contenidos son de carácter general. Llamadas pruebas psicométricas, que consiste pues en una prueba de inteligencia y en otra de personalidad. El día de mañana pues vamos a la prueba toxicológica. Creen que con este tipo de pruebas tienen la oportunidad de pasar a la siguiente etapa hasta llegar a los últimos procesos. No, que la Junta se ciña a la matriz de evaluación que fue diseñada, a la ley, al reglamento, ¿verdad? Y que mantenga su objetividad, su independencia. En la serie de evaluaciones se considera pasar al siguiente nivel y lograr entrar a los 45 que serán enviados al Congreso Nacional. Nos sirve mucho de llenar esos espacios y sobre todo de seguir los procedimientos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y por presuntos actos de corrupción en el Ministerio Público han intervenido y decomisado documentos de la empresa nacional portuaria, nos informa Shirley Martínez. Tras múltiples denuncias por casos de corrupción, el Ministerio Público, a través de sus dependencias, realiza diligencias investigativas en la empresa nacional portuaria en Puerto Cortés. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Corrupción, conjuntamente con un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI, se ha desplazado hasta la empresa portuaria en Puerto Cortés para investigar denuncias de supuestos actos irregulares, orillados los delitos de abuso de autoridad y fraude. Se está tratando pues de decomisar documentos, tomar declaraciones y establecer si efectivamente se han cometido estos actos irregulares. Se dice que supuestamente son situaciones vinculadas a la ejecución de obras. Las acusaciones corresponden a presuntos abusos de autoridad y fraude por obras sin concluir y que fueron canceladas en las instalaciones de la portuaria, por lo que los fiscales procedieron a decomisar la documentación de dichos trabajos de construcción y remodelación. Porque se dice que algunas obras fueron construidas, no fueron construidas, pero sí se pagaron, otras obras que no reúnen los requisitos de la ingeniería. En ese sentido se está estableciendo si hubo contrato, bajo qué conceptos se firmaron, si las obras fueron licitadas, el monto de cada una de ellas. Por su parte, la actual administración de la empresa nacional portuaria, a través de un comunicado, refirió que están colaborando en las investigaciones y que todas las áreas administrativas y operativas de la estatal laboran con total normalidad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y a continuación, Kate Padgett nos presenta en la nota positiva que el embajador Carlos Aguilar presentó sus cartas credenciales a la directora general de las Naciones Unidas en Ginebra. En una fructífera ceremonia, el embajador de la República de Honduras, Carlos Roberto Aguilar Pineda, presentó las cartas credenciales ante Tatiana Palovaya, directora general de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Durante el importante encuentro, el embajador de Honduras reiteró el compromiso del gobierno de la presidenta Xiomara Castro por la lucha de la defensa de los derechos humanos. El diplomático llevó a la mesa de diálogo temas de equidad de género, así como el cambio climático y sobre todo promover una mayor cooperación con la Organización Mundial de la Salud, OMS. El embajador Aguilar es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y especialista en neumología clínica por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. El profesional destacó con importantes cargos en el país, además de participar como miembro del equipo investigador por Honduras del estudio Solidaridad OMS para el SARS-CoV-2. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Han capturado en La Ceiba al extraditable Harling Spicer Clark, solicitada esta mujer por el gobierno de Costa Rica por presuntos delitos de legitimación de capitales al narcotráfico. O sea, esta mujer supuestamente
es experta en manejar dinero de los narcos. Tras seguimientos e investigaciones y de manera encubierta, oficiales de la Policía Nacional y Fuerzas Especiales le dieron captura en la colonia Gabriela de la Ceiba a Harleen Clarice Spicer Clark, una hondureña solicitada en extradición por el gobierno de Costa Rica. Posteriormente, acompañada de un fuerte contingente policial, fue trasladada en helicóptero desde la Ceiba al Comando de Operaciones Cobra en Tegucigalpa, donde estuvo detenida por varias horas a la espera de su audiencia de información para definir dónde y cómo esperaría mientras es extraditada al hermano país. Creemos que si mantenemos este ritmo de operaciones policiales en contra de personas que son buscadas, ya sea por lavado de activos en el extranjero o delitos conexos al narcotráfico, definitivamente estamos dando un buen precedente, un buen ejemplo de cómo debe de operacionalizarse la seguridad en el país y dando a conocer de que no se está protegiendo definitivamente a nadie. Datos preliminares indican que la mujer es solicitada por Costa Rica por el delito de legitimización de capitales provenientes del narcotráfico. El historial migratorio de la hondureña establece que desde 2014 al 2018 entró y salió de Estados Unidos, incluso hasta estuvo en Italia. De acuerdo a las autoridades, ella ya se le había detenido en el 2019, pero por falta de pruebas la dejaron en libertad. Está siendo solicitada en extradición por la hermana República de Costa Rica por suponerla responsable del delito de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico. Spicer guardará prisión preventiva a la espera de su extradición en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Este es un informe para 11 Noticias. Se desata la violencia en el oriente del país, específicamente en la ciudad de Danlí, El Paraíso. 2 hombres fueron asesinados, entre ellos un conocido empresario, nos cuenta el periodista Roldán Barahona. Un día violento se vivió hoy en la ciudad de Danlí. 2 personas fallecieron a manos de supuestos sicarios, entre ellos el joven empresario del rubro ferretero, tabaco y turismo, Josué Escoto, quien fue interceptado por sus asesinos mientras viajaba de Olancho a Danlí en el valle de Jamastrán. Los asesinos le infirieron varias heridas de bala. Josué fue trasladado por un familiar que le acompañaba y que resultó herido en el ataque, pero Escoto solo llegó a morir al centro asistencial privado. Así es, mi estimado. Duele mucho saber este tipo de noticias duras, con un tipo de persona. Bueno, la vida es, cada quien que tiene una vida duele para cualquier persona, pero este gran hombre servicial en todos los sentidos, estimado, y formando muchas cosas para ayudar al pueblo de Danlí, pero ya nos dejó, lamentablemente. Unas horas antes, en un humilde taller de motos ubicado en la colonia Cofradía de esta ciudad, individuos que descendieron de una motocicleta asesinaron de múltiples disparos al joven Luis Orlando Valerio, de 32 años de edad, conocido con el alias de Mamón, originario de la colonia Nueva Esperanza de Danlí. Los índices delictivos siguen en alza en la otrora tranquila ciudad de Danlí. Para 11 Noticias, Roldán Barahona. Y presuntos pandilleros en la capital han incendiado un bus en la colonia Cerro Grande, donde hace varios días el transporte no circula por el cobro de la extorsión. Este martes 8 de noviembre, Honduras amaneció con una terrorífica noticia, y es que supuestos pandilleros, debido al mal llamado impuesto de guerra, le prendieron fuego a un bus que cubre la ruta Cerro Grande-Uná. No se reportan heridos, ya que según las autoridades, los pasajeros fueron bajados de la unidad antes de iniciar el siniestro. Nos dimos cuenta de inmediato después de que sucedió el hecho. La Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano de inmediato activaron sus unidades. Solo fue quemado 100% este bus de la ruta urbana y no hubo ninguna persona quemada ni personas lesionadas. Según expertos en seguridad, la situación se está volviendo insostenible, ya que son varias rutas en las últimas semanas que se han visto obligadas a parar o a mermar sus operaciones, y que en este 2022 se ha visto un aumento considerable de este flagelo. Hemos visto un aumento de este delito como es la extorsión, y en ese sentido creo que es preocupante. La autoridad
el sistema judicial de este país debe de tomar acciones para tratar de solventar o minimizar la crisis que está originando y que no esperemos que baje, esto más bien va en aumento. Algunos especialistas en la materia instan a las autoridades de seguridad a poner en práctica planes y estrategias de manera urgente para hacerle frente a este grave problema. Ministerio de Seguridad, ni Ministerio de Defensa o el gobierno tienen estrategias a seguir. Son varias las rutas que se han visto afectadas por esta problemática, entre las cuales podemos destacar los rapiditos de la colonia Nueva Suyapa, que semanas atrás tuvieron que paralizar sus servicios. Este es un informe para 11 Noticias. Mientras tanto, en el norte del país, un motorista y un guardia de camión repartidor de alimentos relatan cómo sobrevivieron a un feroz asalto en Potrerillos, Cortés. Un video se tornó viral en las últimas horas al contener el relato de dos hombres que sobrevivieron a un feroz asalto armado en la carretera CA5 en el municipio de Potrerillos, en Cortés. Comunicanos que los asaltaron, ahorita acabamos de salir del mantorral donde los metieron los que los hicieron en Malchol y estoy herido de bala. Eran como 5 los que salieron armados en una Hilux negra. El camión, no sé, como unas 3 o 4 impactos de balas tiene allí y se lo llevaron. Se trata de un motorista y un guardia de seguridad de un camión repartidor de comidas, a quienes supuestamente varios individuos les dispararon desde otro vehículo para robarles la mercancía y posteriormente los obligaron a bajarse en unos matorrales. Luego fueron auxiliados por personas particulares, ya que uno de ellos presentaba herida por arma de fuego, siendo trasladado hacia el hospital Mario Catarino Rivas. Tenemos el ingreso de Elmer Donaldo Villanueva, de 41 años, ingresó a la emergencia de cirugía. Él ingresó por una herida de arma de fuego en el brazo. La policía señaló que va en alza las denuncias por asaltos, tanto en carreteras como en los comercios, por lo que han duplicado los operativos. Se ha recepcionado algunas denuncias por lo que es el delito de robos y asaltos, personas que han sido víctimas. La Policía Nacional continúa realizando operaciones policiales, esto para evitar que se den este tipo de incidentes. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Por favor. Los productores y el gobierno están garantizando el abastecimiento de granos básicos y otros alimentos. Antes de eso, ojalá que encuentren cortadores de café. También dicen que los hondureños no quieren cortar café, pero el abastecimiento se está asegurando. Víctor. Autoridades de gobierno garantizan el abastecimiento de los productos esenciales para la alimentación de los ciudadanos y en particular de los granos básicos, pese a los daños provocados por las lluvias. Pero en general, el alimento, no hay escasez de grano en el país. Entonces eso es bien importante. No es solo la producción. Lo que hemos hecho análisis es el impacto que tiene un fenómeno como estos en lo que es la planta, lo que es el cultivo, lo que es el suelo, lo que son plantas, fábricas que han sido dañadas. Desde el sector productivo nacional son cautelosos en sus declaraciones y aseguran que si bien es cierto se garantiza el abastecimiento de estos productos, de la misma forma es difícil garantizar la estabilidad en los precios, tomando en cuenta sus altos costos de la producción. El objetivo importante es ver realmente cuál es el verdadero inventario que tenemos en el tema de granos básicos en este país y también ver los problemas tanto crediticios como conocer el futuro también de la Banca Estatal de Desarrollo. Esta incertidumbre en el costo de los alimentos se mantendrá por mucho tiempo y no solo en Honduras, advierten los economistas. Recordemos que una parte considerable en los últimos meses ha estado ligado a una inflación importada, principalmente por los distintos bienes que nosotros importamos, como el caso del petróleo, con sus diversos movimientos que ha mantenido durante lo largo de este año, más otros bienes de consumo, principalmente que también se han visto incrementados en los precios. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Mientras tanto, en la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula, se ha incrementado nuevamente 5 lempiras el cartón de huevos y ahora se compra ya a 130 lempiras. Si estaba a 5 lempiras, ahora me la toma. Si estaba a 5 lempiras, Andrea, el huevo,
Bueno, 5 lempiras. Eso... Casi 6 queda ahora con ese valor. Así me gusta, rápido sacó ahí casi 6. Casi 6. Un huevo. Así estamos, vamos con la nota. El cartón de huevos volvió a sufrir un nuevo trancazo de 5 lempiras y ahora pasó a costar 130 lempiras, lo que para los mismos vendedores es de suma preocupación porque cuando el cliente se entera creen que son antojos de ellos aumentar cada vez que les da la regalada gana, pero en realidad son las empresas avícolas. Injusto para la población estar soportando a cada momento estos aumentos. Ya se vuelve insostenible esto porque de costar 125 lempiras el cartón de huevo, ahora está costando 130. Una es esa. Dos es que los costos, todo sube. Nuestra ganancia no es que suben, sube lo que invertimos. Se nos vuelve más difícil. Consumidores piden auxilio a las autoridades o a quien corresponda porque cada vez más ya no pueden ni consumir lo básico en sus hogares, ya que se ha disparado también la libra de frijoles. Uno que otro puede ser 1 lempira, 2 lempiras, 3 lempiras y sea como sea, pues afecta, ¿verdad?, la economía de nosotros los ciudadanos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si las cosas ahí se dan? Pues... Como uno, ¿verdad?, se las arregla uno de mujer en el hogar, entonces que se ponga la mano en el corazón, ¿verdad?, y que nos ayude, porque realmente uno votó por ella, ¿verdad?, para que esté ahí en ese puesto y las cosas todavía no cambian, ¿verdad?, y uno sigue con la esperanza de que ella pues solucione un poco estos problemas. Otros productos como los derivados de la leche también sufrieron aumento de 2 lempiras, como el caso del queso semiseco, y es el que más utilizan las amas de casa o aquellas empresas para la venta de baleadas y otros bocadillos caseros. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Mientras tanto, expertos recomiendan al gobierno revisar las leyes tributarias para mejorar la recaudación fiscal. Hasta en unos 80.000 millones de lempiras anuales podrían incrementar sus ingresos por impuestos el país con solo reformar sus leyes fiscales vigentes, aseguran representantes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 80.000 millones de lempiras aproximadamente que el Estado deja de percibir, ¿no? Es decir, que con esto fácilmente se podría incrementar sustancialmente el presupuesto de educación, el presupuesto de salud y demás. Y por eso es importante que la ciudadanía conozca esta información. El estudio fue presentado en las últimas horas ante representantes de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos miembros de la empresa privada y autoridades del Servicio de Administración de Rentas. Menos del 5% son impuestos relacionados con derechos arancelarios a la importación. Gran parte de los tributos descansan en impuestos internos, que ya sea que recaude SAR o que recaude aduana, ¿no? Desde la empresa privada también reconocen la necesidad de contar con un nuevo instrumento tributario. Cuando no hay justicia fiscal, se crean inequidades. Hablábamos del abuso de las exoneraciones, que estoy de acuerdo como empresaria que hayan incentivos en ciertos rubros para atraer inversiones, pero no a perpetuidad ni en la forma que se han dado. De acuerdo al Instituto Centroamericano, en el caso particular de las exoneraciones fiscales, las mismas deben ser sometidas a una revisión bastante rigurosa. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En total son 35 acusados por el delito contra el orden económico y 1 contra la economía nacional, todos en la modalidad de blanqueo de capitales dentro del denominado caso Odebrecht. Tengo entendido que el auto tiene más de 400 páginas. Fue producido en 40 días, porque recuerden que la última audiencia fue el 28 de septiembre y esto, pues el auto salió ayer, 7 de noviembre, 40 días y calendarios. Es un trabajo verdaderamente heroico. La lista está encabezada por los exmandatarios Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. También se incluyen unos 6 exministros, en su mayoría de la administración 2009-2014, y los hijos del expresidente Martinelli. Lo que va a ser importante analizar
por qué sacó a los 11 que sacó, bajo qué criterio, qué es lo que ella allí ha encontrado, y definitivamente la importancia de que ya tengamos fecha de juicio. Y más aún, que en esa fecha también la juez esté tomando las previsiones de tener ya señalados abogados de oficio. El comunicado del órgano judicial también explica que se trata de un auto mixto de llamamiento a juicio que implica, adicional a esta convocatoria, el sobreseimiento provisional para 11 personas y definitivo para una ciudadana, y se declaró no viable el llamamiento a juicio a la única persona jurídica imputada en este caso, importadora Ricamar. Finalmente, en agosto o septiembre del próximo año, veremos la audiencia de fondo, que espero se transmita por las redes sociales, como lo hizo anteriormente en el órgano judicial, en la que los acusados y acusadas tendrán que enfrentarse a las pruebas y tendrán que aportar pruebas para demostrar su inocencia. Recuerden que van por el delito de blanqueo de capitales. Este delito tiene una pena de 12 años. Cabe señalar que la decisión de la jueza Valoisa Martínez es inapelable y suspende los términos de prescripción del caso Odebrecht. El tribunal fijó como fecha para la audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto de 2023 y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023 a las 9 de la mañana. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias. Continuamos con más. Capturan a técnico radiólogo del Hospital Mario Catarino Rivas por presuntas agresiones sexuales en contra de una paciente. En respuesta inmediata a una denuncia, agentes policiales detuvieron a un técnico radiólogo en el Hospital Mario Catarino Rivas, presuntamente por agresiones sexuales contra una paciente, quien habría ingresado con graves heridas producto de un accidente vial. Una de profesión técnico en radiología se le ha requerido en lo que es el Hospital Mario Catarino Rivas de esta ciudad de San Pedro Sula, en el lugar donde labora, ya que contra él hay una denuncia en flagrancia, por lo que se le supone responsable de lo que es el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una fémina de 18 años. Ella llegó gravemente herida después de tener un accidente de tránsito, un accidente vehicular. En ese sentido, ella se apersonó a lo que es rayos X de ese hospital, y al momento de que le estaban haciendo ese tipo de exámenes, pues esta persona al parecer cometió lo que es el ilícito de agresiones sexuales. Los investigadores indagarán en el centro asistencial debido a la posibilidad de que haya más víctimas de abuso por parte del sospechoso. De acuerdo a feministas, la respuesta rápida a una denuncia salva la vida o el ataque contra una mujer. Lamentablemente, opinan que la mayoría de casos quedan impunes. En un contexto de violencia que se ha incrementado. La violencia hacia las mujeres, no solamente en cifras, en números, en la cantidad de mujeres que están siendo violentadas, sino en el nivel de violencia, de dolor que se quiere generar hacia las mujeres, y también el mensaje que se nos está dando a todas las otras mujeres que vivimos en este país. Las denuncias de mujeres en Honduras son en su mayoría por delitos sexuales, violencia doméstica e intrafamiliar. Entre más jóvenes, las niñas y mujeres denuncian en mayor medida delitos sexuales, ya que 86 de cada 100 víctimas de delitos sexuales son mujeres, según defensoras de los derechos de las mujeres. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, gracias a Shirley Martínez. Con ella finalizamos el noticiero de esta noche. Muy pronto tendremos 11 mundialistas. Se viene la Copa del Mundo. Está a pocos días de comenzar la gran fiesta del fútbol mundial. ¿Su favorito? Mi favorito podría ser Brasil-Argentina, de América Latina, podemos decir. Bueno, a mí, mire, a mí me ha gustado, siempre voy con México. Sí, claro. Es lo malo de la de Miramar. Sí, es el único equipo en la CONCACAF que nos ha representado bien, hombre. Es la verdad. Yo siempre que juega México, oigo México. Me gustaba Rumania en aquel tiempo. Había un jugador, cuando yo estaba niño, Dumitrachi se llamaba. Y después el Maradona de los Cárpatos, le decían a George Hagi, un jugador rumano muy bueno que recuerdo destacó en varias Copas del Mundo, un golazo que le hizo a Colombia una vez, precisamente jugando en los campos de los Estados Unidos en la Copa del Mundo de 1994, donde Brasil quedó campeón en lanzamientos penales. También mi equipo favorito siempre es Argentina,
no tanto Brasil, pero Andrea ha dicho algo correcto. Brasil es uno de los grandes favoritos. Ya también me vi la serie de cómo los argentinos ganan la Copa América, con Messi como capitán, el logro. Van a ver otra película con nosotros. Eso fue en pandemia, ojo, pero ponga atención a esto. Esos dos equipos se van a volver a enfrentar, eso fue hace poco. Precisamente esos dos equipos. Si ya han hecho los cruces y al parecer solo uno de los dos va a poder pasar. En Italia en 1990, Argentina enfrentó... Alemania. No, primero a Brasil. Ya. Antes de llegar a la final. Maradona hizo una gran jugada y se la tiró con la izquierda a un espacio solo a Canilla, un rubio veloz delantero argentino que venció a Walter Senga y venció al portero brasileño. Después le ganaron también a Italia y fueron a la final, que perdieron en un penal, con un penal que... Y lo regaló el mexicano. Dudoso penal que lo convirtió el alemán Andreas Brehme. A mí me gusta Argentina en los mundiales, pero también Brasil es gran favorito, tiene un gran equipo. Francia tiene un buen equipo. En este torneo europeo no me gustó mucho Alemania e Inglaterra, que solo ha ganado el mundial jugando en su casa. Los ingleses solo en el 1976, ojo, y el tercer gol fue discutido. Nunca entró. Porque Marlon, ahí está, Marlon diciendo que nunca entró. Sí. Luego hicieron otro gol los ingleses, pero nunca más han vuelto a ganar una Copa del Mundo. Francia-Brasil son los pronósticos. Es una felicidad, una alegría en todo el mundo que se juegue la Copa del Mundo. ¿Su abuela con quién va? Grande. Igual con Brasil, y creo que de Europa bien menciona Alemania. Sí, su abuelita me cae bien porque es Motagua, sufrida y también ganadora cuando nos toca ganar. Nos toca celebrar. Ya viene Marlon, que estén bien, buenas noches. Buenas noches, con permiso.